Estimados estudiantes, nuevamente bienvenidos al curso de Competitividad 1, sesión 8, Análisis e Interpretación de Estados Financieros. ¿Cuál es el objetivo del curso? El objetivo del curso es que el estudiante, al analizar el tema, pueda interpretar los estados financieros a través de la utilización de las razones financieras. Vamos a tomar en cuenta que muchos autores también denominan ratios a las razones financieras. Por lo tanto, tenemos que considerar ese punto. ¿Qué razones financieras vimos en la última sesión? Vimos las razones de liquidez, las razones de actividad, las razones de endeudamiento y, por último, las razones de rentabilidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también muchos autores utilizan las razones de liquidez y tomando en consideración al mismo tiempo las razones de actividad. Así que muchos autores únicamente mencionan las razones de liquidez, las razones de endeudamiento y las razones de rentabilidad. Pero veamos entonces ya uno de los ejemplos precisamente de las razones de liquidez. Y se recuerdan, dentro de las razones de liquidez mencionamos precisamente el capital neto de trabajo. Y el capital neto de trabajo vamos a tener la oportunidad de dividir nuestro activo corriente menos el pasivo corriente. Veamos entonces la fórmula. Activo corriente menos pasivo corriente. Por lo tanto, debemos de recordar las primeras sesiones del tema de contabilidad, ya que entendemos que en el activo corriente va a estar todo aquello que nos pertenece, todos los bienes y derechos, como por ejemplo, caja y bancos, inventarios, cuentas por cobrar, que son realizables a menos de un año. Y cuando decimos pasivos corrientes, para volver nosotros a recordar, estamos hablando entonces precisamente que los pasivos corrientes son todas aquellas obligaciones que tenemos a corto plazo, como por ejemplo las cuentas por pagar, los deudores, los proveedores, etc. Veamos entonces un ejemplo numérico. Supongamos que tenemos entonces un activo corriente de 50,000 y un pasivo corriente de 20,000. Vamos a utilizar la fórmula y vamos a decir capital neto de trabajo es igual a activo corriente con un monto de 50,000 menos el pasivo corriente con un monto de 20,000. Esto nos da 30,000 quetzales de resultados. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estamos trabajando bastante bien con los activos de la empresa. Veamos entonces otro ejemplo de razón de liquidez y dentro de ella tenemos precisamente el índice de solvencia y el índice de solvencia también vamos a considerar la siguiente fórmula y la fórmula nos dice activo corriente dividido pasivo corriente. Veamos un ejemplo numérico. El ejemplo nos dice que tenemos activo corriente también con 50,000 y pasivo corriente con 20,000. Mucha atención, por favor. En la razón financiera anterior, vimos que nuestra fórmula era activo menos pasivo corriente. En esta oportunidad vamos a tener el índice de solvencia y la fórmula nos dice activo dividido pasivo corriente. Veamos entonces cuál será el resultado. El índice de solvencia será igual a 50,000 dividido 20,000, por lo tanto tenemos 2.5 como resultado. Pero acá la razón es la siguiente. 2.5 significa que tenemos nosotros la oportunidad de responder a nuestras obligaciones precisamente con ese 2.5. Vamos a hacer, por ejemplo,
un análisis en cuanto a que por cada quetzal que yo debo, tengo 2.5 para pagar, para entenderlo mejor. Veamos entonces una razón de liquidez inmediata o prueba ácida. Y acá vamos a considerar también precisamente la siguiente fórmula. La fórmula es igual al activo corriente menos los inventarios dividido el pasivo corriente. Y tomemos atención que acá a nuestro activo corriente le restamos nuestros inventarios. Veamos el ejemplo numérico y tenemos entonces nosotros por acá como ejemplo nuestro activo corriente siempre en 50,000, nuestro pasivo corriente con un monto de 20,000, nuestro inventario con un monto de 30,000. Veamos entonces cuál será el resultado. La prueba ácida será igual entonces a 50,000 de nuestro activo corriente menos los 30,000 de nuestros inventarios, dividido 20,000. El resultado es igual a 1. Y acá lo que tenemos que considerar es que nos quedan precisamente nuestros activos corrientes ya sin tomar en consideración nuestros inventarios. Los estudiosos del tema nos hacen ver que para que este resultado fuera o estuviésemos conformes, tendríamos que tener como mínimo un resultado de 1.5. Veamos entonces las razones de actividad. Y dentro de las razones de actividad tenemos la rotación de cuentas por pagar. Y acá la fórmula nos dice rotación de cuentas por pagar es igual a las compras al crédito dividido promedio de cuentas por pagar. Pero tomemos en cuenta entonces que cuando hablamos de compras al crédito, definitivamente debemos de decir que son nuestros proveedores, ya que los proveedores son aquellos a los que les debemos por concepto de mercadería. Veamos entonces también cómo vamos a determinar el valor del promedio de cuentas por pagar. Y el promedio de cuentas por pagar vamos a tomar en consideración nuestro saldo inicial más nuestro saldo final de cuentas por pagar dividido 2. Veamos un ejemplo numérico. Tenemos entonces cuentas como por ejemplo compras al crédito con un monto de 30,000. Nuestro promedio de cuentas por pagar es de 300. Pero ¿de dónde nace 300? Como les dije al principio, debemos de considerar el saldo inicial de las cuentas por pagar. En este caso particular, les podría yo decir que nuestro saldo inicial sería 500. Esto al 1 de enero, por ejemplo. Luego le vamos a sumar nuestro saldo final de cuentas por pagar. Entonces, vamos a decir que nuestro saldo final de cuentas por pagar al 31 de diciembre va a ser 500 más 100, 600. Esto lo dividimos dentro de 2 y tenemos nuestro promedio de cuentas por pagar que es igual a 300. Veamos entonces aplicando la fórmula. Rotación de cuentas por pagar es igual a 30,000 dividido 300. Esto es igual a 100. Hasta el momento, estimados estudiantes, este índice nos va a dar la oportunidad con el resultado de 100 para tener realmente los días exactos en que nosotros rotamos nuestras cuentas por pagar. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Veamos, ¿cuántos días se tarda la empresa en pagar sus deudas? Lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que el año tiene 360 días. Dividido el resultado de nuestra fórmula, que en este caso nos dio 100, esto sería igual a 3.6 días en la rotación de nuestras cuentas por pagar. Veamos entonces otro índice financiero. Rotación de inventarios. La fórmula es la siguiente. Rotación de inventarios es igual al costo de mercaderías vendidas dividido promedio de inventarios. Y cuando hablamos de promedio de inventarios,
debemos considerar también, al igual que en las cuentas por pagar, en ese promedio, vamos a sumar el saldo inicial de nuestros inventarios más el saldo final de nuestros inventarios para tener ese promedio de inventarios. Veamos el ejemplo. Costo de mercaderías vendidas, 6.000. Promedio de inventarios, 1.000. La rotación de inventarios, ya usando la fórmula, nos dice entonces que vamos a dividir los 6.000 dentro de los 1.000 y aquí vamos a tener un resultado de 6. Sin embargo, tenemos que determinar cuántos meses rotan nuestro inventario. Y veamos, ¿cuántos meses rotan nuestros inventarios? Vamos a considerar que el año tiene 12 meses, así que 12 lo dividimos dentro del resultado de nuestra fórmula, que es 6, y esto es igual a 2. Entonces, 2 meses duran nuestros inventarios en las bodegas. Veamos entonces las razones de endeudamiento. Y dentro de ese ejemplo vamos a considerar precisamente la razón de endeudamiento propiamente. Y vamos a ver la fórmula. La fórmula es la siguiente. Razón de endeudamiento es igual a pasivo total dividido activo total. Por favor, tomemos en consideración nuestras primeras sesiones. ¿Se recuerdan? Que logramos entender entonces la estructura de nuestros estados financieros. Entonces debemos ir a la estructura de nuestro balance de situación financiera, en la cual les puedo mencionar que tenemos un pasivo total al igual que un activo total. Pero la razón de endeudamiento, si ponemos atención, vamos a dividir el pasivo total, porque recuérdense que el pasivo son todas nuestras obligaciones, son todas las cuentas que tenemos por pagar. Veamos entonces un ejemplo numérico. Nuestro ejemplo nos da las siguientes cuentas. Pasivo total, 10.000 y activo total, 150.000. Veamos entonces cómo quedaría nuestro resultado. La razón de endeudamiento va a ser igual a 10.000 dividido 150.000 y esto nos va a dar como resultado 0.067. Pero acá hay que considerar que nosotros lo que necesitamos ver es precisamente en qué porcentaje estamos precisamente endeudados o de pronto saber qué porcentaje realmente tenemos de nuestros activos a decir sobre nuestros pasivos. Veamos entonces qué debemos de hacer. Cuando hablamos de porcentajes, tenemos que tomar en consideración que estamos hablando de por ciento. Y cuando hablamos de por ciento, estamos hablando que este resultado lo vamos a multiplicar por 100. Por lo tanto, el resultado obtenido se multiplica por 100. Veamos. 0.67% es igual al 6.7% de nuestros activos ya comprometidos según nuestros pasivos. Veamos entonces otro ejemplo de nuestras razones, ya utilizando las fórmulas. Y tenemos entonces las razones de rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad es, por ejemplo, el margen de utilidad bruta, la que debemos de usar precisamente con la siguiente fórmula. Margen bruto de utilidad es igual a ventas menos costo de ventas dividido ventas. Y acuérdense, estas cuentas que estamos mencionando ya propiamente las vamos a poder encontrar en nuestro estado de resultados, que también vamos a considerar como ventas igual ingresos. Veamos el ejemplo numérico. Ventas 40.000 y costo de ventas 15.000. Para empezar a entender el tema, vamos a decir que las ventas es lo que realiza la empresa cotidianamente y el costo de ventas
Son todos aquellos gastos y costos que se efectuaron a raíz de poder comprar nuestros productos. Entonces, utilizando la fórmula, el margen bruto de utilidad es igual a 40.000 menos 15.000 dividido 40.000. Por lo tanto, nuestro resultado es igual a 0.62. ¿Con qué porcentaje de utilidad bruta cuenta la empresa? Cuando hablamos de porcentaje, les mencionaba que debemos de multiplicar por 100. Por lo tanto, 0.62% es igual al 62%. Que yo creo que ese margen de utilidad bruta en este ejemplo es bastante beneficioso para la empresa. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Pregunta 8.1. Es una de las cuentas utilizadas para determinar la razón de endeudamiento. Posibles respuestas: pasivo total, activo total, ambas son correctas. Pregunta 8.2. Es una cuenta utilizada en la razón de rotación de inventarios. Posibles respuestas: promedio de inventarios, maquinaria, ambas son correctas. Y por último, pregunta 8.3. Es la razón en la cual se debe de restar los inventarios. Posibles respuestas: de liquidez, rentabilidad, ninguna es correcta. Nuevamente, muchas gracias por su atención y espero verlos en una próxima sesión.